Salmo 62, verso 0 al 12. Así dice el Señor: al músico principal, a Jedutum, salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto inmediato de nuestro salmo. El versículo 0 nos muestra que David era rey sobre todo Israel. Y los versículos 3 y 4 nos muestran que están persiguiéndolo para aplastarlo. Leamos de nuevo los versos 3 y 4. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón, Selah. Expresiones como maquinaciones, arrojarlo de su grandeza, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, se acomodan perfectamente con la rebelión de Absalón. Muy probablemente el contexto inmediato de nuestro salmo es la rebelión de Absalón. Esta clase de traiciones y de hipocresías encajan perfectamente con Ahitofel, el aliado traidor de Absalón. El contexto inmediato entonces muy probablemente es la rebelión de Absalón. Y el contexto remoto, como en casi todos los salmos anteriores, es Génesis 3:15, el mundo malvado y polarizado que dejó la caída. Y de este mundo malvado y polarizado es de donde vienen todas nuestras aflicciones. Recordemos también que los salmos son sabiduría de Dios para vivir en este mundo malvado, en todas estas aflicciones y persecuciones que vamos a tener. El tema del Salmo 62 es más sobre las reacciones del ungido de Jehová en sus días de persecución y aflicción. Y la palabra más, digo más, es porque muchos de los salmos anteriores tratan de lo mismo. Más sobre las reacciones del ungido de Jehová en sus días de persecución y aflicción. Estas reacciones incluyen los castigos por el pecado. Recordemos que la rebelión de Absalón es un castigo por el pecado de David con Betsabé. Por tanto, aun cuando Dios nos está castigando, nosotros debemos tener reacciones correctas ante esas circunstancias de aflicción, aun cuando sean castigos de parte de Dios. Esas reacciones correctas están representadas en el estribillo del Salmo. El Salmo tiene un estribillo, una estrofa que se repite, es el verso 2 y el verso 6, son casi exactamente iguales. Veamos de nuevo el verso 2. Él solamente es mi roca y mi salvación,
es mi refugio, no resbalaré mucho, el verso 6. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Esta reacción de confianza, de seguridad, es la reacción correcta que debemos tener en todas nuestras aflicciones. Es la reacción de un alma que está en paz en medio de una aflicción, en paz en medio de una tribulación, de una gran dificultad. Esa es la reacción correcta en medio de nuestras aflicciones y persecuciones. Hemos puesto por título al Salmo Secretos del alma en paz. Secretos del alma en paz. Este salmo, como otros antes que él, muestra los secretos de un alma en paz. Cómo llegar a estar en paz, como un lago en calma en medio de una gran dificultad. La palabra clave dentro del salmo es la palabra solamente. La palabra solamente se repite 6 veces en el salmo e indica que hay un solo camino para que el alma pueda estar en paz en días de gran aflicción. Sobre esto entonces veremos 2 cosas en nuestro salmo. Primero, la reacción correcta ante la aflicción. Esa reacción correcta ante la aflicción está escrita en los versos 1, 2 y 5 al 7. Y en segundo lugar veremos la sabiduría derivada de la aflicción, versos 8 al 12. La reacción correcta ante la aflicción y la sabiduría derivada de la aflicción. Ubicando el salmo en el tiempo, estamos en el siglo X antes de Cristo. Debemos ver a Cristo en el Salmo 62 y aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos en primer lugar la reacción correcta ante la aflicción. Ante la aflicción, David primero busca refugio para su cuerpo, se va a una cueva, busca dónde protegerse de los que quieren matarlo. Pero además de buscar refugio para su cuerpo, David busca refugio para su alma. Y el salmo inicia con la forma como David lleva a su alma al refugio. Y la forma como David lleva a su alma al refugio es con oración y autopredicación. Es muy repetido en el libro de los Salmos. Dice Dios a través del libro de los Salmos: te vendrán muchas aflicciones, y cuando te vienen las aflicciones, debes llevar a tu alma a un refugio seguro. ¿Cómo lo haces? Con oración y autopredicación. Veamos el versículo 1. Dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Observen en primer lugar la palabra acallada. Cuando el alma está en aflicción, el alma está turbada, inquieta, confusa, dando gritos. Debemos acercarla a Dios cuando está así, para que esté acallada. Esa palabra acallada significa simplemente en silencio, tranquila, confiada, en paz. ¿Cómo se logra eso? Oración y autopredicación. ¿Y cuál es el contenido de ambas? ¿Cuál es el contenido de oración y autopredicación? El mismo verso 1 nos lo dice, la primera frase: en Dios solamente. En Dios solamente. Cuando estamos en una aflicción muy fuerte y nuestra alma está así, turbada, inquieta, confusa, dando gritos, tenemos que empezar a orar y autopredicarnos acerca del ser de Dios y del plan de Dios. No podemos dejar que nuestra alma piense, desarrolle pensamientos y genere sentimientos a partir de cualquier cosa que le venga. No, tenemos que dominarla, tenemos que sujetarla y tenemos que obligarla a pensar acerca de el ser de Dios, los atributos de Dios que ya conocemos y el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros y para la humanidad en general? Esos son los 2 grandes temas que deben llenar nuestra oración y nuestra autopredicación.
A lo largo de tu vida cristiana, desde que tú te convertiste, querido hermano, desde que abriste la primera página de la Biblia y la estás leyendo, hay dos temas que siempre saltan a tu vista cuando lees tu Biblia: el ser de Dios y el plan de Dios. A lo largo de toda tu vida como cristiano has aprendido muchas cosas sobre el ser de Dios y sobre el plan de Dios. Y todo ese conocimiento de Dios y de su plan, con la oración y la autopredicación, deben convertirse en fe para vencer el miedo y la turbación del alma. El conocimiento debe convertirse en fe. La fe debe ser algo práctico, algo que vence el miedo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de poner el alma en paz, acallada, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestra alma está turbada, nosotros tenemos que activar nuestra fe. Por la fe, Dios me manda a autopredicarme. Cuando me autopredico, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, la autopredicación produce fe, y la fe es la que vence el miedo y la que produce la paz en el alma que está acallada. Continúa diciendo David ahí mismo en el verso 1: de él viene mi salvación. Esto tiene que ver mucho con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es salvarme. El plan de Dios es salvarte, mi hermano. Dios incluyó el mal en su plan para autoglorificarse destruyéndolo. Invariablemente Dios destruirá el mal en tu vida. Entonces tú debes saber eso. Ese es el plan de Dios. Cuando el Señor Jesús nos dice que oremos: líbranos del mal, nosotros oramos: líbranos del mal, porque Dios incluyó el mal en su plan. Y porque el plan de Dios es librarnos del mal. Entonces, dice el verso: de él viene mi salvación. Eso es autopredicación. El verso 2 continúa con la autopredicación. Dice, verso 2: él solamente, noten el énfasis y la repetición de la palabra solamente, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. La palabra solamente nos habla de que el corazón está fijo en una sola cosa. Es lo que hemos llamado aquí en nuestra enseñanza corazón unificado. Corazón unificado es un corazón que está fijo en una sola cosa. Él solamente es mi roca. La palabra roca hace parte de la autopredicación. Es una hermosa figura que habla sobre la inmutabilidad y la infalibilidad de Dios. Un alma que está segura de la inmutabilidad de Dios y de la infalibilidad de Dios está acallada, está en paz. Y noten David como dice: no resbalaré mucho. La palabra resbalaré se refiere a pérdidas que pueda sufrir. No sufriré muchas pérdidas, no seré conmovido demasiado, no sufriré muchas caídas, no sufriré muchos retrocesos, no sufriré muchas turbaciones. David aquí está mostrando que el final de esta prueba será bueno. Él está seguro de que va a tener unas pérdidas, pero esas pérdidas son limitadas por Dios. David no perderá su trono. Los daños que va a sufrir son limitados por Dios. Dios lo está castigando, pero no lo va a hacer perder el trono. No perderá el trono que Dios le ha dado. Eso hace parte de esa alma segura y tranquila. El alma que sabe que tendrá un buen final. El alma que sabe que tendrá toda dificultad un buen final. Y eso se adquiere con oración y con autopredicación. Y ahora viene algo muy importante dentro de los secretos de un alma en paz, y es la repetición. Los versos 5, 6 y 7 son una repetición, y las repeticiones en la Biblia no están para llenar espacios. Las repeticiones en la Biblia son un mensaje muy importante. Nuestra alma requiere repetición, más repetición, más repetición. Noten el verso 5:
El verso 5 juega un papel muy importante porque en el verso 5 se ve muy clara la autopredicación. Dice el verso 5, alma mía. Noten ustedes cómo David le habla a su alma, alma mía. Eso es como cuando alguien le dice a uno, pastor, yo me dije a mí mismo, tal cosa y tal otra. Mí mismo, es que me estoy hablando a mí mismo. Alma mía, David se está hablando a sí mismo. En Dios, y de nuevo esta palabra clave, solamente reposa. El corazón está unificado, porque de Él es mi esperanza. Eso es una repetición del verso 2. Dice el verso 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Otra vez está repitiendo el verso 2. Es mi refugio, no resbalaré. Es el mismo verso 2. Y el verso 7 contiene distintas palabras, pero es un eco de lo mismo. Dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca. Note que la palabra roca está 3 veces. Mi roca fuerte y mi refugio. Entonces, ¿cuáles son los secretos del alma en paz? Número 1, la anticipación. La Biblia nos dice que tendremos muchas aflicciones, debemos esperarlas. Número 2, oración. La oración no solamente en el momento de la aflicción, sino la oración como parte de nuestras vidas. La autopredicación, que es recordarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos lo que ya sabemos de Dios y de su plan. La repetición, ese es otro secreto del alma en paz, la repetición. Y finalmente el corazón unificado. Solamente. En este salmo aparece 6 veces la palabra solamente. Así que uno de los secretos del alma en paz es la repetición. Otra vez, anticipación, oración, autopredicación, repetición y corazón unificado. Esos son los secretos de un alma en paz. Y cada que un creyente sufre, vence el miedo, tiene victoria sobre su aflicción, ese creyente se hace más sabio. Una de las fuentes de sabiduría es la aflicción. En medio de las aflicciones, Dios nos enseña las principales lecciones de su sabiduría. Y ese es el segundo punto que vemos en el resto del Salmo. La sabiduría derivada de la aflicción, del versículo 8 en adelante. ¿Para quiénes entrega David esta sabiduría? El verso 8 nos da la respuesta. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Esos son los destinatarios de esta sabiduría. Los pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. ¿Para quiénes es esta sabiduría? Para los pueblos. ¿Quiénes son esos pueblos? Pueden ser las 12 tribus que estaban involucradas en la rebelión con Absalón, o pueden ser también los pueblos gentiles. ¿Y cuál es el consejo de la sabiduría para estos pueblos? Dice, esperad en Él en todo tiempo. Esperad en Dios en todo tiempo. Y aquí hay una pregunta muy importante que debemos resolvernos cuando leemos el libro de los Salmos. La palabra esperar en Dios aparece muy frecuentemente. Nosotros tenemos que tener muy claro qué es esperar en Dios. Esperar en Dios es considerar lo que Dios ha dicho acerca de mis aflicciones. Considerar lo que Dios ha dicho acerca de mis aflicciones. Creer que invariablemente se cumplirá lo que Dios ha dicho en su tiempo. Y mientras tanto, seguir viviendo en el temor de Dios en todo, venciendo el miedo, no quedarse paralizado en la dificultad. Hay que hacer todo lo posible por salir de ella. Esperar en Dios no es ser pasivo para solucionar un problema. Hay que hacer todo lo posible por salir de esa dificultad, manteniendo la seguridad de un buen final y el alma en silencio, acallada, como un lago en calma, sin quejas,
sin murmuraciones, en paciencia, en santa resignación, disfrutando del amor de Dios, aunque el problema esté todavía encima de mis espaldas. Eso es esperar en Dios. Y ese es el consejo que David le da a todos los pueblos, a todas las naciones. Esperen en Dios, seguros de que cumplirá su palabra sobre ese asunto, esforzándose en temerle y agradarle en todo, no estáticos, no paralizados, sirviendo a Dios en todo a pesar de la tribulación y en silencio, en paz, sin murmurar, sin quejarte, sirviendo a otros lo más que puedas. Eso es esperar en Dios, y es una de las cosas que más glorifica a Dios, cuando tenemos a un creyente que tiene un tremendo sufrimiento encima, y todos sabemos que lo tiene, y lo vemos amando al Señor, amando a sus hermanos, viniendo a la iglesia, orando, leyendo su Biblia, evangelizando, viviendo su vida en medio de esa dificultad, sin cesar de hacer ningún bien que Dios traiga en su mano. Ese es uno de los mayores servicios que le podemos hacer al reino de Dios, cuando en medio de una aflicción nosotros damos ese testimonio de paz, quietud, servicio y diligencia en el trabajo para el reino de Dios. Es una de las cosas más grandes. Así pues, las grandes aflicciones se convierten en las más grandes oportunidades de avanzar el reino de Dios y de glorificarlo. Pero eso no significa que tengamos que tragarnos todo el problema y tengamos que quedarnos callados por dentro. No, el consejo que David da a las naciones es: derramen su corazón delante de él. Vean la última parte del verso 8. Derramad delante de él vuestro corazón. Háblale a Dios de tus luchas internas en la oración privada. Háblale a Dios de tus luchas internas en la oración privada. Y este versículo termina con la palabra Selah, que significa: piensen en esto profundamente para que puedan llevarlo a la práctica. Pero la sabiduría no se detiene ahí, en esos dos elementos tan importantes, que son el esperar en Dios y el derramar el corazón. El consejo continúa, y el consejo tiene que ver con confiar solamente en Dios, algo que David ha repetido anteriormente. Aquí lo sigue mostrando diciendo: no confíen en los hombres, confíen solamente en Dios. Verso 9. Por cierto, y esa palabra por cierto es solamente, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Cuando estamos viviendo las más duras aflicciones y los hombres no vienen a ayudarnos, nosotros crecemos en confiar en Dios solamente. Pero tampoco debemos confiar en métodos que no sean la voluntad de Dios para tratar de solucionar nuestros problemas. Verso 10. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. No confíen en violencias ni en ninguna otra forma contraria a la ley de Dios para solucionar sus problemas. Confíen en Dios solamente y hagan solo lo que la ley de Dios aprueba. Pero también este consejo va a cuando tenemos prosperidad y riquezas. No confíes en las riquezas, confía en Dios solamente. La última parte del verso 10. Si se aumentan las riquezas,
no pongáis el corazón en ellas. No confíes en las riquezas, confía en Dios solamente. Este pasaje, este salmo habla de un corazón unificado. Un corazón unificado que confía en Dios solamente. Solamente Él es su salvación, solamente Él es su roca, solamente Él es su refugio, solamente en Él está callada su alma, solamente Él, no los hombres, no las riquezas, no la violencia, solo Él. Un corazón unificado. Ese es uno de los grandes secretos del alma que está en paz. Y como la confianza es solo Él, debemos confiar en su poder y en su misericordia. Verso 11 y 12. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. No confíes en el poder del hombre, confía en el poder de Dios. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Confía en que tu situación difícil será resuelta no por intervención humana, sino por la misericordia permanente, constante de Dios, que nunca te abandona. Es ella la que te dará la solución, su misericordia, no tú mismo, no tu fuerza, no el hombre, no tu riqueza, no un método violento, solo su misericordia que es constante, que es para siempre. Y todas las obras, malas o buenas, que los hombres hagan, te hagan a ti o que tú hagas, serán juzgadas por Él. La última parte del verso 12. Porque tú, Señor, pagas a cada uno conforme a sus obras. No confíes en los hombres, no confíes en violencia, no confíes en tus fuerzas, confía en su poder, confía en su misericordia y confía en su juicio. Él pagará a cada uno según sus obras. Su juicio, confía en su juicio. Si te están haciendo mal, juicio vendrá sobre los que están haciendo mal. Si alguien te ayuda, ese que te ayuda será recompensado. Confía solamente en eso, solamente en Él. Este es el salmo del solamente, del corazón unificado. ¿Dónde está Cristo en el Salmo 62? Muy fácil, en David. Las persecuciones de David tipifican las persecuciones del Señor Jesús, pero a diferencia de David, David salió ileso de la rebelión de Absalón. Jesús fue crucificado por su propio pueblo, pero cuando Jesús murió en la cruz, esa muerte no fue su destrucción, fue por el contrario su victoria. En su muerte en la cruz Él tuvo su victoria sobre todos sus enemigos. Y ahora, todo lo que David dice aquí en este salmo lo debemos llevar a la cruz. David es un tipo de Cristo, las persecuciones de David tipifican a Cristo, pero lo que Cristo principalmente hizo fue la cruz. Todo lo que el Antiguo Testamento dice de Cristo en David o en cualquier otro tipo debe ser llevado a la obra de la cruz, que es su principal obra. Por eso nosotros debemos decir, David dijo, en Dios solamente está callada mi alma. Nosotros debemos decir, en la cruz solamente está callada mi alma. David dijo, Dios es mi salvación. Nosotros debemos decir, la cruz es mi salvación. David dijo, Dios es mi refugio. Nosotros debemos decir, la cruz es mi refugio. David dijo, Dios es mi roca. Nosotros debemos decir, la cruz es nuestra roca golpeada por mí. David dijo a las naciones, esperad en todo tiempo, esperad en Él en todo tiempo. Nosotros debemos decir, esperad en todo tiempo, naciones, que se cumpla la obra de la cruz. La cruz es el mensaje de sabiduría que debemos llevar a todos los pueblos. David dijo, aléjense de los hombres. Nosotros debemos decir, aléjense de la sabiduría humana y vengan a la sabiduría de la cruz. David dijo, Dios va a juzgar todas las obras. Nosotros debemos decir, el que murió en la cruz va a juzgar todas las obras de los hombres, sean buenas o sean malas. Pero el Señor Jesús también enfrentó su alma turbada. En Juan capítulo 12, versículo 27, Él dijo, ahora está turbada mi alma.
El Señor Jesús, como dice este salmo, también vació su corazón delante de Dios. ¿Cuándo vació Jesús su corazón delante de Dios? En el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Pero el Señor Jesús también se autopredicó. Cuando vivió la angustia de su corazón, dice la Escritura que Él venció la turbación de alma y encontró la paz por el gozo puesto delante de Él, que Él mismo se autopredicó. Con la autopredicación del gozo puesto delante de Él, venció la turbación del alma y pudo ver su victoria anticipadamente, y con esa victoria en su mente subió a la cruz y venció la muerte, el pecado y todo el mal que hay sobre la faz de la tierra, y libró a su pueblo para siempre. Son los mismos secretos. Los secretos del alma en paz están en Jesús. Los secretos del alma en paz están en la cruz. Por algo Él es llamado el príncipe de paz. Los secretos del alma en paz son la anticipación, la oración, la autopredicación, la repetición y el corazón unificado, centrado solamente en la cruz. En la cruz, allí está el secreto del alma en paz. La aplicación del salmo es muy obvia. Este es un salmo sobre una mente preparada para la aflicción. La aplicación es: descubre los secretos de un alma en paz y practícalos. Y para los que no tienen a Cristo, nuestros amigos que están aquí o que nos ven por la internet, mi amigo, tú no tienes paz y nunca tendrás paz. La Biblia dice que tú eres como un mar turbulento que arroja cieno y lodo. La Escritura dice: no hay paz para el impío, dijo mi Dios. Mi amigo, nunca tendrás paz a menos que vengas a la cruz. En la cruz está el secreto de la paz del alma acallada. Si vienes a la cruz pidiendo perdón por tus pecados, lo tendrás. Tendrás una nueva alma que sabe tener paz y gozar de las glorias del cielo, y una vida fructífera y con sentido aquí en la tierra. Mi amigo, ¿no tienes paz? ¿Tus pecados te agobian? ¿Sientes el peso de tus pecados? Ven a la cruz de Cristo, hallarás perdón y la paz será una forma de vida para ti. Que el Señor nos conceda a todos los que ya conocemos la cruz vivir en los secretos de un alma en paz, y a los que no le conocen venir a la cruz para ser salvos y encontrar la paz de Dios. Oremos. Oh Creador omnipotente, que nos has dado tu palabra, nada hay más poderoso, precioso y sabio que ella. Te damos muchas gracias porque esta noche nos has permitido exponernos a ella de una manera llana, sencilla y poderosa. Te pedimos que todo este conocimiento lo transformes en fe para que podamos vencer el miedo y vivir en los secretos de un alma en paz. Ante todas las tribulaciones y persecuciones que nos esperan, que todos nosotros, los que creemos en Cristo, seamos almas que viven en paz. Y a todos aquellos que no conocen la paz de Dios, les des arrepentimiento de sus pecados y fe en Cristo, en su obra en la cruz, y transforme sus vidas para siempre, librándolos del fuego eterno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.